Buenas tardes y bienvenidos una vez más a mi canal para trabajar herramientas. Hoy vamos a hablar de un mítico cuchillo, el kukri de Nepal, el arma blanca por excelencia de los nepaleses, y vamos a cambiar un poco la dinámica de los vídeos de tal y como lo suelo hacer habitualmente. Habitualmente suelo contar una historia y a continuación o unas historias al respecto y a continuación paso a la descripción detallada de los cuchillos. Esta vez voy a hacerlo al revés, voy a poner la descripción detallada de los cuchillos y al final os contaré unas cuantas historias o referencias al respecto de ellos, porque creo que la dinámica del vídeo, por el tipo de cuchillo, la tipología y lo que vamos a contar, así lo requiere. Os diré, antes que nada, que los kukris que yo tengo no son de origen militar. Ahora, al principio del vídeo, sí que os voy a hacer esta pequeña explicación y esta pequeña anotación, porque creo que es importante e interesante aclararlo. Todos tenemos en la mente este cuchillo por los motivos históricos que lo tenemos, y a mí, a raíz del trato con ciertos amigos argentinos que tengo, pues me cambió un poco la mentalidad y la idea sobre este cuchillo. Y a la hora de conseguir para mi colección ejemplares de él, pues opté, en la medida de lo posible, por conseguir kukris del medio rural y no los típicos, los más conocidos para el uso militar. Es una opción particular y muy personal mía. Como muchos filos a lo largo de la historia, su origen fue el mundo rural y luego pues se fueron también adaptando al mundo militar. Yo he optado por las personas de mi confianza que han ido hasta allí por temas de montañismo, solicitarles, pedirles lo que hago siempre: por favor, si podéis, traerme este cuchillo, traerme tal otro. Es una práctica que he ido haciendo yo habitualmente cuando personas de mucha confianza, familiares, íntimos amigos, se han desplazado a diferentes sitios y yo he sabido que en esas zonas hay cuchillos típicos. He solicitado que por favor se me trajeran, y siempre he puesto la misma premisa, siempre he solicitado que por favor no se compraran en una tienda, no se compraran en una tienda de artículos de regalos, no se compraran en un mercado, sino que intentaran comprar el cuchillo que lleva el paisano encima. Ese cuchillo que en un momento determinado se ve usar, que en un momento determinado se ve utilizar, ese. Y si no puede ser ese, que esa persona nos informe exactamente del lugar donde ellos compran ese cuchillo que está siendo utilizado. Así, de esa manera, siempre también he conseguido en diferentes cuchillos que a lo largo del tiempo sigo enseñando, que si esa persona accede a vender su cuchillo personal o tiene la amabilidad de decir dónde comprar exactamente, dónde él ha comprado ese cuchillo tradicional, que esa persona también de viva voz, por transmisión oral, hable un poco de qué es exactamente ese cuchillo, la tradición y las cosas que nos puedan contar de él. Así pues, bueno, si algún día de alguna manera, no sé cómo, si no es por comprar por catálogo en una tienda, puedo adquirir un kukri que sea de origen militar, pues no descarto hacerlo. Pero como las personas que me lo han traído a mí, que me los han comprado a mí, me los han traído hasta aquí, hasta España, son casi todo gente del entorno del montañismo, que se han desplazado a Nepal por motivos obvios, pues los kukris que tengo no son de origen militar, son de origen rural, y además yo casi que lo prefería. Y a medida que vaya avanzando el vídeo lo entenderéis. Repito que es una opción muy personal mía, que en su día se acentuó pues por una serie de amistades argentinas que hice,
y lo que me contaron. Entonces, pues en esta vida cada cual saca conclusiones, toma decisiones y hace las cosas como las cree más oportunas. Y como siempre digo en mis vídeos, respeto y respeto hacia todo el mundo. Saludos. En primer lugar, aquí os enseño pues los 3 modelos de kukri que tengo, y la primera aclaración que os tengo que hacer es que los kukri se empiezan a utilizar en Nepal, se empieza a enseñar a los niños en Nepal, se les introduce, se les empieza a enseñar en su manejo a una muy corta edad, sobre los 5 o 6 años, ¿de acuerdo? Entonces, por casualidades de la vida que os iré explicando ahora a medida que vayamos viéndolos detalladamente, pude conseguir, por mediación de un primo mío que fue al Everest, y por una historia un poco rocambolesca que ahora os contaré, pude conseguir este modelo en concreto, que es un kukri de niño, es un kukri de chaval joven, ¿vale? No es nada nuevo, ya en la historia clásica nos explica que los espartanos empezaban desde muy pequeños en las escuelas a aprender el arte de la guerra, pues el arte de manejo del kukri, tanto sea para posteriormente fines militares o defensivos, como para la vida rural y la vida agrícola, porque es una herramienta que se utiliza mucho en la vida agrícola para la poda de madera, poda de árboles, etcétera, etcétera, etcétera. Pues en Nepal es un arma y una herramienta muy considerada, muy respetada, y a los niños desde bien pequeños, ya os digo, 5 o 6 años, empiezan a manejar este tipo de cuchillos. Luego tenemos uno de tamaño intermedio y el más grande, que es pues la joya de la corona dentro de estos 3 filos, que son pues sobre todo el de arriba del todo, el grande, eminentemente rurales, agrícolas y de la vida civil. Los otros 2 están muy ornamentados, están muy decorados, pero porque les gusta llevar estos cuchillos, pues como a nosotros nos gusta colocarles también pues más o menos adornos a las fundas de nuestros cuchillos, o de colocarles rabizas con cosas colgando, pues ellos en su estética pues también les gusta hacerlo. Vuelvo a repetir que yo creo que la mayoría de la gente estamos o estáis o en general acostumbrados a ver imágenes de kukris de carácter militar, ¿de acuerdo? No es el caso, reitero otra vez, no es el caso de estos 3 que yo tengo. Y vuelvo a repetir que estos 3 no han sido comprados en tiendas, ni han sido comprados en almacenes. Han sido comprados a pie de calle, a gente con la que se ha interactuado. Vamos a ver un momento con el ejemplar más grande, que es el que quizás podamos visionar un poco mejor las características del cuchillo. Mirad, las cachas, los mangos de madera, suelen ser o de cuerno de búfalo o de maderas duras que tienen allí, ¿vale? No me acuerdo, me las han mencionado varias veces, pues lo típico de cada zona, las maderas y los árboles, palo de algo, tal, que son más duros de las zonas, es con las que se suelen encavar los cuchillos. Lo que sí que es interesante es que, aparte de remacharlos, utilizan una especie de pegamento que fabrican ellos, que se traspasan casi como secretos de familias. Las personas que fabrican estos cuchillos están muy bien consideradas dentro de la sociedad nepalense, ¿de acuerdo? Y el pegamento este se llama laja. La laja es, pues como muchas recetas de nuestras abuelas, que son secretas y que no nos quieren decir. Se sabe más o menos los componentes básicos de la laja, que son resinas vegetales, la mayoría y tal, pero cada maestrillo tiene su librillo. Antiguamente solo habían 2 familias muy conocidas, están perfectamente datados los apellidos de esas familias y tal, que estaban muy bien consideradas en la sociedad nepalí
y muy bien consideradas entre los nepalenses que fabricaban los kukris, pero ya hoy en día pues ya eso, por lo que a mí me cuentan, ha cambiado. Ya hay más gente que se dedica pues a buscarse y a ganarse la vida fabricando este tipo de cuchillo o de herramienta. Pero sigue siendo un secreto muchos o la mayoría de los componentes con los que se fabrica la laja, que hace que la empuñadura quede encavada, quede bien pegada y vamos, yo hasta la fecha no he visto nunca un kukri al que le haya saltado las cachas del cuchillo. Lo que más le llama la atención de este cuchillo, bueno, lo que más llama la atención, una de las características principales del cuchillo, mirad, es esto que vais a ver aquí. Esto que veis aquí se llama de muchas maneras y todas bastante impronunciables. Esto es un cho, un kauri, un kaura, depende de la persona, lo llaman de una manera o de otra. Mi primo tomó buena nota con una libreta y aparte yo luego lo he podido constatar en redes sociales, ¿de acuerdo? ¿Para qué sirve? Pues mirad, tiene un significado religioso y un significado práctico. Vamos a empezar por el significado religioso. El significado religioso se refiere pues al dios de la guerra, al dios del poder de la guerra, que es Shiva, de acuerdo, para ellos, y hay quien dice que estas marcas bien representan la parte viril de Shiva, de acuerdo, por este tetón que hay en medio, o el tridente con el que se suele representar a Shiva en la mano, ¿vale? También hay quien dicen que es pues como un símbolo de fertilidad. En fin, hay varias teorías en cuanto a la parte religiosa o espiritual sobre estas muescas que hay aquí. ¿Las prácticas cuáles son? Pues las prácticas son que puede ser perfectamente como nuestra muesca española, ¿vale? Nuestra muesca española, para afilar el kukri, hasta facilitar el afilado del kukri hasta esta zona, ¿vale? Para no exactamente como sangradera, sino para desalojar la sangre, para que en mitad de un combate la sangre que vaya resbalando por el filo del cuchillo, o en una labor agrícola el líquido que vaya resbalando por el filo del cuchillo, aquí de alguna manera drene, lo expulse fuera y no llegue hasta el mango, que mirar cómo está configurado, no tiene guarda ni nada, con lo cual mojaría la mano de la persona que lo está trabajando y correría el riesgo de que le patinara de la mano y se le cayera el cuchillo o machete. Y otra, pues nos recuerda un poquito también pues a lo que se cuenta de la varilla de bronce o de latón que suelen llevar en la parte de arriba, en el lomo del filo, los famosos Bowie, ¿de acuerdo? Pues esto parece que puede tener también más o menos la misma utilidad, que es en el momento de un combate con cuchillos, cuando el filo va resbalando, el filo del contrario va resbalando por el filo del cuchillo, que ahí de alguna manera se pare y con un giro de muñecas, porque ellos, ya os digo, desde los 5, desde los 6 años ya están aprendiendo a manejar estos cuchillos, consiga encajar el filo del oponente en estas ranuras y consigan desarmarlo. Probablemente la realidad es que sea pues un compendio de todo, que no sea solo una cosa en concreta, sino que todo lo que hemos dicho forme parte de la verdad sobre qué son estas muescas en el cuchillo. Miraros lo que os voy a decir. Es un cuchillo que corta por peso, o sea, corta por golpeo. Este no es un cuchillo para hacer trabajos ni faenas finas, ni muchísimo menos. Me figuro que ellos, con la habilidad que tienen para manejarlo, a lo mejor utilizando esta zona,
pues sí que pueden llegar a hacerlo, pero fijaros el grosor que tienen estos cuchillos, y estos cuchillos cuando se les utiliza es por impacto, o sea, por la fuerza física del brazo levantado y dejando caer, solo con el peso del cuchillo, que está hecho con un acero al carbono durísimo. Cuando me trajeron me comentaron que este en concreto estaba hecho de una ballesta de un camión. O sea, ya cuando mirar que allí arreglan los camiones y los autobuses hasta el infinito y más allá para sacarles el máximo rendimiento, ¿de acuerdo? Pues después de eso, cuando se han cambiado ya unas ballestas de camión viejas y pasan al desguace, pues ese acero se utiliza para hacer muchos kukris. Y en concreto, la persona que lo facilitó aseguró que estaba hecho de la ballesta de un camión. Tiene una cosa muy curiosa, el filo es convexo, ¿vale? Tiene una cosa muy curiosa que yo no la sabía, y cuando me lo trajeron me lo explicaron, me dijeron, mira, está por afilar, ¿vale? La persona a la que le quise comprar el machete, el kukri, es que yo lo considero un machete, me dijo que el suyo personal no me lo vendía, pero me acompañaba amablemente a la persona que los hacía y que los tenía, y me dijeron que si lo tenía que traer, por mucho que viniera a la bodega del avión y que se declarara y tal y que cual, y que fuera, no me acuerdo ahora la palabra técnica de cuando el equipaje va metido en la bodega del avión. Disculparme, no me acuerdo la palabra técnica. Los aconsejan que te los lleves sin mucho filo, para no tener problemas, ¿de acuerdo? Yo lo podía haber llevado a afilar, porque me figuro que un buen profesional lo afilará y lo dejará perfecto, pero bueno, no he tenido ninguna necesidad porque para mí es una pieza de colección y no voy a salir con ella al monte absolutamente para nada. Igual que veréis que diréis, ¿qué le pasa a ese filo? Ese filo tiene un color así un poco extraño. Pues mirad, lo que le pasa al filo es que tiene una grasa, una especie de valvulina, de grasa natural, que le ponen allí para evitar el óxido, porque es acero de carbono puro. A ver si os puedo enseñar, mirad, en este papel encerado viene envuelta a la funda, que yo lo sigo conservando, y metido dentro el filo y metido dentro de la funda. Entonces yo esa pátina no se la he retirado porque obviamente no quiero que se me oxide el cuchillo, y como no quiero que se me oxide el cuchillo, pues la he mantenido. ¿Qué otra curiosidad tiene? Pues mirar, a mí cuando me lo entregaron me volví loco diciendo, ¿dónde está el talid de esta funda? Y esta funda, ¿cómo se engancha? Porque tiene aquí un pequeñito cuero con un clavo, y me lo explicaron. Ay, amigo, esto es madera y está forrado con piel de búfalo, de agua, ¿de acuerdo? Y los que son agrícolas, pues como muchos otros cuchillos, yo me figuro que muchos lo sabréis, y si no lo sabéis y desconfiáis de mí, pues indagar un poco y veréis que es cierto. Muchos cuchillos de otras culturas y de otras civilizaciones y de otros países no llevan talid, se llevaban entre el pantalón y la piel, o entre las fajas, o entre los fajines y la piel. Y este es el caso de este kukri de uso agrícola. Lleva esto solo con una leve cuerda, como si fuera una guita aquí en España, un cordón, fijarlo como seguro a la cintura de la persona que lo está utilizando en las labores agrícolas, pero realmente lo que sujeta al cuerpo de la persona es una especie de fajín, de faja, no es el nombre que recibirá, pues con la que las personas llevan sujetas las vestimentas, los pantalones y las vestimentas de las zonas rurales, ¿vale? Me quedé muy perplejo cuando me lo explicaron, y parece ser que así es. También pregunté inmediatamente por qué no llevaba la punta de metal como llevan otros, o como hemos visto siempre los que son eminentemente militares, y me explicaron precisamente por eso, porque no es un cuchillo militar, es un cuchillo agrícola, es un cuchillo de campo. Bueno, vamos a ver si lo pesamos y si lo medimos.
Vamos a ver el peso del cuchillo. A ver, me quiero asegurar que no toque la mesa. Señores, solo el cuchillo casi pesa 1 kilo, 903 gramos. Una auténtica barbaridad. Vamos a ponerlo en otra posición porque me quiero asegurar de que la empuñadura no esté tocando la mesa. Sí, 901, 903, ya sabemos lo que pasa con estas básculas. Y lo sorprendente es la funda que es de madera y forrada en piel de búfalo de agua, que en un principio se puede pensar que pesa mucho, pues no, está hecha de una madera muy liviana y fijaros que solo pesa 140 gramos. ¿Cuánto pesa el conjunto? Con una regla matemática lo sacaríamos, pero ¿cuánto pesa el conjunto del kukri? Ahora sí, seguro que no apoya, pues fijaros, está en 1 kilo 43. Puede con casi toda la seguridad que sea el cuchillo más pesado que yo tengo. Vamos a pasar a medirlo con este fantástico metro Bushcraft que tengo y vamos a ver en línea recta, y digo línea recta porque veis que el cuchillo hace una curva. En línea recta este cuchillo mide entre 49 y 50 centímetros, o sea, prácticamente medio metro de cuchillo. Si las medidas las tomáramos hasta el ángulo, nos daría 28-29 centímetros, ¿de acuerdo? Y luego del ángulo hacia abajo daría 24 centímetros más, ¿de acuerdo? O sea que de hoja de filo útil tiene, hasta el cho tiene 31 centímetros de filo útil, y de ancho de filo tiene más de 6 milímetros, un poquito más de 6 milímetros. No sé si al final se reduce. Sí, en la parte final del cuchillo tiene 5 milímetros, ¿de acuerdo? 5 milímetros. El ancho de pala es, en esta zona más estrecha, por decirlo de alguna manera, de un poco más de 4 centímetros, y en la parte más ancha de la hoja, a ver si quiere abrir el calibre o pie de rey, tiene 6 centímetros. No sé, espero que se aprecie, 6 centímetros. Y una cosa que me llama mucho la atención, fijaros, es empuñado. Yo tengo una mano grandecita, lo he puesto en esta posición para que lo podáis ver. Empuñado el cuchillo o el machete, fijaros si sobra empuñadura por detrás, o sea, es de impresionantes dimensiones. A ver, esto me está planteando si lo contaba, porque en estos tiempos que corren no hay que herir susceptibilidades, porque hay gente que tenemos pues todo tipo de susceptibilidades, ¿de acuerdo? Una cosa que impresiona mucho de ver los vídeos, y si buscáis en las redes lo vais a encontrar, es que hay determinadas ceremonias que se hacen que para probar pues la destreza del operador que maneja, de la persona que maneja el kukri, o incluso la calidad del mismo, pues tienen hechos unos kukris de grandes dimensiones. Si este os parece grande, os reiríais de ver los que se ven en los vídeos. Y se trata, vamos a utilizarlo con la palabra más rápida, de decapitar
de un solo tajo a un búfalo de agua. Entonces ahí yo me quedo perplejo, no sé, son cosas culturales, obviamente, cada pueblo, cada cultura, respeto a la cultura de todo el mundo, y me figuro que entrará mucho pues la destreza de la persona que maneja el kukri, los conocimientos de saber exactamente cómo, de qué manera, de la fuerza del golpeo, de cómo corta, y de la calidad del kukri, claro. Eso en la cultura europea hoy en día, donde hasta ya se ha prohibido hacer la matanza del cerdo en las casas, como se hacía antiguamente, pues sería impensable, claro está. Dado la vuelta a este kukri y enseñado por el embés, una de las cosas que me llamó mucho la atención es que este cuchillo no llevaba ni siquiera el hueco en la funda, ¿de acuerdo?, para portar dos cuchillos más pequeños que suelen acompañar el chakmak y el kadra. Y la explicación que se me dio, porque habían hecho bien los deberes conociéndome el familiar este que había ido al Himalaya, es que también lo preguntó y le dijeron que no los llevaba porque lo que hemos comentado antes. Este modelo en concreto es un modelo utilitario para uso agrícola, para uso del campo, y no es común que estos en concreto pues lo lleven. Pasamos a ver lo que pesa, ¿vale? En este caso vamos a hacerlo de forma diferente, con funda, lo que pesa con funda, el de tamaño mediano que tengo. Pues fijaros que siendo la mitad del otro, con la funda y todos los abalorios decorativos que lleva, y este en concreto sí que lleva el chakmak y el kadra, ¿vale? Está el cuchillo en 724 gramos, ¿de acuerdo? Este cuchillo me explicaron pues que es un poco como el cuchillo de los domingos, ¿verdad? Y para ir a actos sociales en los que precisa llevarse, y para ir, por eso están tan decorados. ¿Y cómo los decoran? Pues como se decoran en muchas partes, ¿eh? Esto era muy típico de los indios norteamericanos con los Winchester, cuando ellos mismos se los decoraban, ¿verdad? Con monedas, con planchas de latón decoradas, cinceladas, talladas de manera muy bonita. Este es un poco pues como un cuchillo, pues eso, de gala, de vestir, para ir de bonito. Vamos a ver cuánto mide solo el cuchillo a solas. Vale, y el cuchillo, a ver, me quiero asegurar que el mango no toque. Perdón. El cuchillo a solas pesa 517 gramos. Y la funda, ahora lo veremos más detalladamente, lo he cogido por el filo y me he llenado las manos de la grasa que le ponen para que no se... Pues volvemos a lo mismo, las fundas son muy ligeras. Aunque los dos cuchillos pequeños, que este sí que lo lleva, pesa 208 gramos. Y ahora vamos a ver lo que mide el cuchillo, igual que medimos el anterior. Pues mirad, el total del cuchillo mide 34, más o menos, un poco más de 34 centímetros. Si lo llevamos hasta la parte donde empieza a caer 22,5, y desde aquí hasta la punta pues unos 13, y de filo útil pues vemos que tiene 20 centímetros. Si os dais cuenta, este está muy difusamente decorado, espero que se aprecie. Os hago un primer plano con lo máximo que me deja el macro de la cámara, y daros cuenta, este pequeño es el kadra, que corta, es como para quitar
la piel a un conejo, para limpiar determinadas cosas, para raspar, es el que tiene el fin de cortar, y este otro que tiene esta forma no tiene nada de filo, y es como un hierro dulce, como una chaira dulce pequeña, y es para afilar el kukri, y ese se llama chakmak. Y a colación de esto voy a decir una cosa que ya he dicho varias veces. Lo de afilar con hierro dulce, yo no sé de dónde viene la etimología, por qué se utiliza hierro dulce, pero lo he oído mucho en mi entorno rural, y os voy a decir una cosa que muchos lo habréis visto y muchos lo sabréis. En la sierra yo he visto mucho a la gente de monte, a la gente de campo, afilar una navaja con otra navaja, afilar una navaja con un cuchillo con otra navaja, afilar una navaja con otra navaja. Eso yo lo he visto hacer muchísimo, por lo cual esto no es nuevo. En este país, en nuestro país, la gente de campo, la gente de monte también lo hacía, y aún hoy en día lo sigue haciendo, porque yo lo sigo viendo. Os voy a dar una pequeña vista como de este cuchillo de domingos, de días festivos. Si lo veis, pues muy decorado y con su típica piel de búfalo de agua. Y este, que es el más chiquitín, vamos a ver lo que pesa. ¿De acuerdo? Este pesa solo 300 gramos con la funda y todo. Este tiene una historia muy bonita y la voy a explicar ahora aquí. Un primo hermano mío, que también es himalayista y montañero, y ha ido ya 3 veces, ha ido ya al Himalaya, me lo trajo, viene deteriorado por el uso, y me cuenta una historia. Me cuenta pues que en las proximidades de un campamento base se encuentra con una señora que está intentando comprar material de abrigo, ropa de abrigo, a la gente que baja de hacer expediciones. Parece ser que esto allí es bastante habitual, que cuando se terminan las expediciones, las expediciones de alpinismo, la gente, en vez de volverse, o empresas o expediciones grandes, en vez de volverse con todo el material de vuelta, se lo regalan a los sherpas, o se vende allí de segunda mano, o se queda allí. Y esta señora estaba pugnando por ver si se podía, una señora mayor, si se podía quedar con ropa de abrigo. Parece ser que esta señora no era nepalense, que esta señora era tibetana, y que había conseguido cruzar la férrea frontera china, porque sabéis que el Tíbet está ocupado por... Pues os decía antes de la interrupción que mi primo quería comprar el cuchillo a la señora, pero la señora estaba más dispuesta al trueque, al cambio, por mediación de una de las personas que acompañaba, guías locales, por supuesto, sherpas, llamémoslo como quiera. No sé en esos momentos quién era el intermediario que iba con mi primo. Le explican pues que aprecian bastante la ropa de abrigo, las chaquetas y tal. Por supuesto, mi primo llega a un acuerdo con ella y le da... A mi primo le daba la sensación de que el cambio no era justo, aunque la mujer parecía que se quedaba muy contenta y muy alegre, y que no entendía muy bien cómo le cambiaba por ese cuchillo que ella utilizaba a diario para su comida, ¿no? Que llevaba la mujer ahí envuelta con los trapos, con las cosas de comer. De hecho, se ve que está deteriorado, que está... Y mi primo, como ya se volvía para España, todo el dinero de allí local que llevaba suelto, que llevaba calderilla, que no eran billetes grandes, porque suelen llevar bastante dinero suelto,
pues precisamente pues para eso, pues para poder comprar. No se pueden presentar a pie del Himalaya, que vosotros me entendéis lo que os estoy diciendo, con unos billetes de cuantía grande, ¿vale? Porque es para el día a día negociar y comprar cosas, ¿no? Pues desde una lata de lo que sea hasta pues un souvenir si se quieren llevar. Pues como ya se volvía para España, todo el dinero que le quedaba de este remanente que él tenía para este tipo de cosas, pues se lo dio a la señora, y la señora estaba agradecidísima, tanto que no le quería aceptar parte de ello. Y agradecida fue ella la que le explicó al intermediario que le estaba haciendo de traductor a mi primo, que era un cuchillo que ella lo llevaba, lo utilizaba y tal, porque a ella le venía bien, pero que era de niño, de persona pequeña, cuando empieza pues a aprender el manejo. Y claro, a mi primo le hubiera hecho mucha ilusión que hubiera sido un cuchillo tibetano, pero la mujer le explicaba que no. La mujer le quería dar más valor al cuchillo y le decía que aunque lo llevaba ella, era un cuchillo nepalí. No, que era de Nepal, que era de allí, que era un cuchillo de Nepal. Hubiera quedado mejor la historia y hubiera sido más bonito si hubiera sido un cuchillo tibetano, pero no era así. Y esta es la historia de cómo llegó este pequeñín kukri a mis manos. Vamos a ver exactamente lo que mide este pequeño cuchillo. Vamos a ver exactamente lo que mide y mirad las diferencias de las que estamos hablando. Mide casi 27 centímetros, lo que para nosotros sería cualquier cuchillo Bushcraft o de aire libre grandecito, 27 centímetros, pero claro, a comparación de los que hemos visto, mirad hasta donde empieza a hacer la curva del cuchillo, mide 18, y si nos pusiéramos en la curva mediría unos 10, y de filo útil pues unos 14 centímetros. El grosor de este kukri pues va a dejaros asombrados, porque el grosor es de 7 milímetros, ¿vale? ¿Cómo puede ser que el grande fueran 6 y el pequeño 7? Pues así es. Yo creo que sencillamente es pues porque no son de fabricación estándar, ni más ni menos. Las decoraciones que llevan en los filos son preciosas, El ancho de hoja aquí es pues no llega a 3 centímetros, de 2 centímetros con 7 más o menos, y en la parte ancha pues es voy a tener que engrasar el pie de rey. En la parte ancha es de unos 3,6. Espero que lo podáis apreciar, de unos 3,6 centímetros. Bueno, le tengo cariño, Le tengo cariño pues por la historia que me contó mi primo. Vamos a ver. Todas estas historias, la gente que llega de fuera de un país es susceptible de ser engañado, pues por supuestísimo. Señores, vivimos en el país de Curro Jiménez y de José María el Tempranillo. Aquí cuando nos espabilamos un poco con el turismo extranjero allá por los años 60, todos sabemos los timos y los palos que se les ha pegado a los pobres extranjeros, que aquí les hemos puesto el apodo o el sobrenombre de guiris. Yo recuerdo los años 80 una cafetería de Palma de Mallorca, de Magaluz, que los camareros nos dejaron sorprendidos porque fuimos a preguntar el precio, íbamos de viaje de octavo de GB y fuimos a preguntar el precio de las bebidas porque íbamos tiesos, sin un duro, y eran pesetas, no me acuerdo la cantidad que dijo, pero dijo: para vosotros que sois españoles tanto, para los guiris tanto.
Claro, les cobraban más a los guiris que a nosotros. Pues gracias por el detalle, pero esa es la picaresca, ¿no? ¿Por qué os vengo a contar esto? Porque yo los 3 cuchillos los he conseguido exactamente de la misma manera, con el mismo procedimiento, y siempre he pedido lo mismo, y siempre se han comprado de esa forma. Que en un momento determinado puede haber picaresca y que lo que vuelven a mí contándome, pues el paisano de turno ha podido engañar, ha podido marear, ha podido tergiversar, ha podido añadir, ha podido quitar, pues puede ser, pero este pequeño de la historia de la mujer tibetana que iba un poco buscándose la vida, pues es una historia muy bonita y prefiero creérmela. ¿Por qué la voy a poner en duda, no? Pues es una historia muy bonita y prefiero creérmela. Y esto es la historia de mis kukris en concreto. Y ahora vamos con el último vídeo que os he dicho que cambiaba la dinámica para ya al final ponerme un poco serio y contaros una serie de cosas. Bueno, primero vamos a contar las cosas bonitas y luego las no tan bonitas. Como anécdotas bonitas os diré que este cuchillo, que es eminentemente y prominentemente nepalí y que es todo un símbolo para el pueblo de nepalí, ya hemos dicho que desde los 5 o 6 años empiezan a aprender a manejarlo, tiene una historia que puede enraizar un poco con nuestras sierras de Cazorla, Segura y Las Villas. Cuando a finales de los 50, mediados finales de los 50, se crea el Coto Nacional de Caza de Cazorla, Segura y Las Villas, a la persona que se le encarga buscar la primera guardería fundacional, todo esto se explica en La Sierra del Agua, en el libro La Sierra del Agua. La persona a la que se le encarga de crear la primera guardería profesional de caza, no simplemente guardas forestales de montes, sino guardas para el patrimonio forestal del Estado dentro del servicio de caza y pesca, es a el mítico Justo Cuadros Vilar. Justo Cuadros Vilar, durante los años que estuvieron viniendo muchos extranjeros a España, canadienses, alemanes, ingleses, de todas partes del mundo, ministros, personas de gobierno, grandes industriales, a cazar al Coto Nacional de Cazorla y Segura de Las Villas. Entre toda esta gente que atendió aquella guardería, y en concreto Justo Cuadros, estaban los reyes de Nepal. Nepal hasta hace muy poco fue una monarquía antigua, lo ha dejado de ser, y los reyes de Nepal, una de las generaciones de reyes de Nepal durante aquella época, durante los años 50-60, estuvo varias veces cazando en España, en concreto en el parque, en el Coto Nacional de Caza Cazorla y Segura Las Villas. ¿Qué estuvieron cazando? Pues lo que se venía a Cazorla a cazar, el macho montés. Se ve que tan contentos quedaron con el guarda mayor, con Justo Cuadros Vilar, que en una de las últimas veces que estuvieron le concedieron la medalla Nepal Bhushan. No lo sé, probablemente no lo estaré pronunciando bien, pero es Bhushan, la medalla Nepal Bhushan. Parece ser que es una medalla que en Nepal se daba o se da, entre otras muchas cosas, por el buen desarrollo de las actividades pues de montaña, de alpinismo,
de aire libre, es una medalla que se da a ese entorno, o que se daba en la época de la monarquía nepalí, se daba a ese entorno de actividades. Y los reyes de Nepal tuvieron a bien a Justo Quadros Vilar concederle la medalla de la que hemos hablado, la Nepal Bhushan. Una anécdota con respecto a Nepal y a la Sierra de Cazorla, Segura y Las Villas, que es al menos curiosa. Luego viene la parte menos bonita, y voy a intentar no meterme en muchos problemas. Todos sabemos que la utilización militar de estos cuchillos es por parte de los Gurkha. Los Gurkha, el día que tuvieron que elegir, porque sabemos perfectamente que la zona de la India y de Nepal era del ámbito de las colonias británicas, inglesas, pues muchos Gurkhas, creo que la mayoría, según tengo entendido, se decidieron quedarse en el ejército indio, y otra brigada, una brigada creo, 2 brigadas, no lo sé, no estoy muy puesto al día en la historia militar inglesa de los Gurkhas. Se quedaron en el ejército inglés. Es pues como un cuerpo de élite, como un cuerpo de primera fila, de primera línea de combate. Son muy diestros en el manejo de estos cuchillos, muy diestros, y sumamos que ya desde pequeños, desde los 5 o 6 años, se les enseña a manejar, y que luego cuando llegan al ejército británico, por supuesto, estarán más que adiestrados al manejo de estos cuchillos, y son más que habilidosos en el manejo de ellos. Pues figuraros el control que tienen los Gurkha sobre el manejo de este cuchillo. Dicen que se hizo una especie de pacto o contrato, no recuerdo el nombre, por el cual los Gurkha, esa brigada de Gurkha, se quedaban en el ejército británico siempre y cuando se les diera la misma categoría, el mismo trato, la misma soldada que al resto de los soldados británicos o del ejército inglés. El caso es que los Gurkhas han estado en todas las grandes guerras, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, han estado en todas las guerras. Y así, pues la última, o una de las últimas contiendas que se conoce que han participado, ha sido en la tan traída y llevada Guerra de las Malvinas. En fin, yo, por circunstancias de la vida, las personas somos al final las circunstancias que hemos vivido en la vida, ¿no? Yo hice gran amistad con una familia argentina, y un miembro de la familia, el cabeza de familia, pues que por desgracia ya hoy en día ha fallecido, pues había sido un veterano de la Guerra de las Malvinas. En fin, los que estáis un poco al día de historia militar, casi ya sabéis por dónde voy. La Guerra de las Malvinas fue una guerra muy desigual, fue una guerra muy poco caballerosa, si es que hay alguna guerra que pueda ser caballerosa, cosa que creo que es difícil, ¿vale? Pero fue una guerra bastante desigual y bastante injusta. ¿Por qué? Pues porque las tropas británicas eran tropas profesionales, fundamentalmente profesionales, y las tropas argentinas pues eran tropas bisoñas y de reemplazo. Eran chavales jóvenes de toda Argentina que estaban haciendo el servicio militar y se vieron involucrados en esta guerra. No voy a entrar para nada en la parte de la política, o sea, no quiero saber absolutamente nada de esa parte, porque los que deciden las guerras, los que las empiezan y los que las acaban. Pero yo siempre he respetado mucho al veterano, ¿vale? ¿Por qué os hago este comentario? Porque es que hay que ponerse en la piel de una persona del país que sea, de las circunstancias que sean, que se ve envuelto en una guerra, en una contienda,
que pasa del día a la noche de estar pues en el campo, en la universidad, en su casa, y pasa a verse metido en una contienda militar. Se le enseña a manejar material bélico, la mayoría de las veces pues material bélico, incluso a veces que vale pues mucho dinero. Se les tecnifica en el arte de la guerra, tienen que pasar toda una contienda y de repente un día, por supuesto gracias a Dios, un día se acaba la guerra y tienen que volver a su vida civil. Y ya se ha escrito y se ha hablado mucho de esto, el cambio, los problemas psicológicos, la mejor o la peor recibimiento o acogida, quería decir acogida, de los pueblos a los que pertenecen, pues es muy duro. Estar un día en tu casa, a pasar estando pegando tiros, y de estar pegando tiros volver otra vez a tu vida civil y que te digan, bueno, pues ahora vuélvete a la fábrica, no ha pasado nada de todo esto anterior que ha sucedido, olvídate de todo, y ahora vuelves aquí a apretar tornillos o a vender periódicos o a cultivar cereal, pues no es tan fácil. Entonces los políticos, los gobernantes, los que deciden es una historia, pero en todas partes del mundo, y el veterano, yo tengo mucho respeto por el veterano, sean cuales sean los motivos por los cuales acuden a una contienda. Entonces yo me hice muy amigo de aquel señor, aquel para mí todo un caballero argentino, y él pues me contó muchas cosas. Y cosas que yo no voy a descubrir aquí la pólvora mojada, cosas que se saben y que hay muchísimos libros, muchísimos artículos, muchísimos reportajes sobre qué es lo que pasó en la guerra de las Malvinas. Vale, yo no voy a hacer aquí un alegato, ni voy a datar históricamente qué es lo que ocurrió, qué es lo que no ocurrió, pero los chavales argentinos lo pasaron mal. Lo pasaron mal. Estaban allí, tenían que defender en esos momentos a su país, eso es lo que había, tenían que estar allí, y los enfrentamientos famosos con los gurkas pues han levantado muchas historias, muchas verdades, muchas leyendas urbanas, ha corrido mucha tinta, pero a mí una persona de primera mano me contó pues que los gurkas en momentos determinados pues se les fue un poco la mano, por decirlo de alguna manera cortés. Yo estoy investigando mucho de esto porque antes de contar una cosa pues intentas, hombre, datarte un poco, informarte un poco. Está claro que los argentinos dicen que sí y que los británicos dicen que no. He oído declaraciones hasta del que parece ser que era uno de los más altos cargos de los gurkas que fueron a las Malvinas, y dicen que no, que ellos por sus convicciones religiosas, por sus creencias y tal, jamás en la vida serían capaces de hacer un abuso o de comportarse de una manera poco ética. Vuelvo a decir, si en una guerra puede haber ética con el enemigo, y que esas cosas que se cuentan no se pudieron llegar a producir nunca. Pero bueno, todos también sabemos que la historia del cuchillo Kukri también se dice que cuando un gurka desenfundaba un Kukri, eso es por todos conocidos, forma parte de su historia, no lo podía volver a enfundar sin mancharlo de sangre, ¿no? Eso es una cosa que todo el mundo sabe, que pertenece al halo, a la leyenda que rodea este cuchillo. En fin, luego hay mandos británicos que dicen que no, que los gurkas no pasaron de hacer funciones de retaguardia, que solo hicieron, que realmente no entraron en combate en primera fila, que solo hicieron funciones de retaguardia. A mí esto sí que me cuesta un poco más creerlo, porque tú no llevas a un cuerpo de élite para tenerlo en la retaguardia, para tenerlo poco más o menos que haciendo funciones administrativas o de montar convoys, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Eso sí que me parece un poco tirar balones fuera,
Es como si a los legionarios que desplazara en su día el ejército español a Afganistán o a cualquiera de las misiones internacionales a las que han ido, nos dijeran que los han tenido colocando latas de conservas en un almacén. O sea, es que me parece, hasta el solo planteamiento me parece un poco una falta de respeto, ¿vale? Pero bueno, hay altos mandos del ejército británico que aseguran que los Gurkha nunca estuvieron en primera línea de combate, que estuvieron siempre en retaguardia haciendo labores de segunda importancia. No lo sé. A mí esta persona me contó y a raíz de intentarme informar he visto más declaraciones, pues, de temas un poco escabrosos en el enfrentamiento entre las tropas gurkas y los soldados argentinos, que vuelvo a repetir que eran chavales bisoños y de reemplazo. Entonces esto a mí me ha llevado, era la opción personal que yo os estaba comentando al principio, a no hacerme mucha gracia tener un gurka militar, ¿de acuerdo? Un kukri militar, disculparme, craso error, un kukri militar. He preferido, el cuchillo me gusta mucho y he preferido tenerlo pues en las versiones agrícolas, civiles, como lo queramos llamar. Como dirían en mi pueblo, ni confirmo ni desmiento, ¿eh? Es una frase, hay que saberla expresar con el gracejo que se expresa en los pueblos. Ni confirmo ni desmiento. Yo qué sé, yo no soy historiador, ni estuve allí. Tengo, pues, lo que la tradición oral o la transmisión oral de lo que me contó un amigo que sí que fue veterano de la guerra de las Malvinas. Y como os digo muchos vídeos y dicen en Cantabria, cada cual cuenta la feria entre comillas. Estaba diciendo antes de la interrupción que está claro que cada cual cuenta la feria tal y como le fue, y no la feria de la noria, sino la feria del ganado, ¿no? Es un dicho muy de Cantabria, cada cual cuenta la feria tal y como le fue. Y está claro que esta amistad que yo hice, pues me la contó desde el punto de vista de los argentinos. No nos equivoquemos, ¿eh? Él no era ningún mando del ejército argentino. Él era un patriota, se consideraba un patriota a sí mismo, estaba muy orgulloso de haber sido un veterano del ejército argentino, pero echaba pestes del gobierno de Argentina, que por aquel entonces, que era una dictadura, y que por aquel entonces les llevó a aquella guerra. O sea, no vuelvo a decir desde el principio, y yo creo que si nadie le saca punta a esto, me estáis entendiendo lo que os quiero decir, no estoy hablando de los motivos políticos, de por qué se inició esa guerra, ni por qué no se inició esa guerra. Estoy hablando de los veteranos argentinos que, por mediación de las amistades estas que yo hice, pues les tengo un aprecio y un cariño especial, pues por lo que me llegó a contar. Hay muchas anécdotas, no creo que sea necesario contar ninguna, ¿no? Ni ser demasiado escabrosos, pero por ejemplo dentro de una tienda de campaña en la que estaban durmiendo pues tropa, pues entrar y causar baja solo de una persona con el kukri, de solo de una de las personas que estaba durmiendo dentro de la tienda, y retirarse para que por la mañana, cuando se levantaran los otros y se vieran el panorama, se destrozaran y se vinieran abajo totalmente psicológica y moralmente. Claro, esto hay que tener mucho cuidado al contarlo. Porque esto puede ser una historia de asustaviejas, como solemos decir en este país. Pues no lo sé, ni confirmo ni desmiento. Yo estoy contando hoy aquí lo que me contó aquella persona. ¿Puede ser cierto? Pues puede ser cierto. ¿Es una mentira? Pues es una mentira. ¿Es una leyenda negra? Pues es una leyenda negra. Pero os lo contaba porque es lo que a mí me ha hecho un poco cogerle prevención, mantenerle distancia a este cuchillo en sus versiones pues militares. Al decir que guardo un profundo respeto hacia los veteranos, lo digo de cualquier ejército, faltaría más, guardo también un profundo respeto a los veteranos
del ejército británico y a los veteranos de cualquier otros ejércitos, porque a fin de cuentas son las personas que les toca vivir y sufrir, unos porque lo han elegido como carrera profesional, que es la diferencia de esto que ocurrió, y otros pues porque se vieron llevados al conflicto. No le saquéis punta a lo dicho, simplemente os quería explicar una historia más de las que explico y por qué mi motivación a la que me ha llevado al tener kukris, tener esta tipología de kukris y no otras. Saludos.